Hola, qué alegría saludarte para juntos un día más estudiar la palabra del Señor. Estamos estudiando la carta escrita por Pablo al joven Timoteo y estamos culminándola. Nos encontramos en el capítulo número 4, es el último capítulo de la segunda carta escrita por Pablo a Timoteo. Quiero iniciar en este vídeo haciéndote una pregunta interesante. ¿Alguna vez has asistido a alguna iglesia y has escuchado tal vez sermones centrados en las personas, centrados tal vez en alguna experiencia, o tal vez se ha utilizado el espacio de culto divino simple y llanamente para dar anuncios, para hablar de algún departamento, para hablar de algún ministerio, para hablar de cualquier área de la iglesia, pero pues se han olvidado y han obviado la palabra del Señor? Bueno, a mí me pasó muchas veces. En una ocasión asistí a una semana de oración, estaba en medio de eh, la facultad de teología, en el internado, y después de salir de esa prisión nos llevaron hasta eh, un lugar donde se realizaba una semana de oración. Y recuerdo que el orador habló y contó toda una experiencia. A manera de chiste, se escuchaban risas, bullas, gritos. Finalmente le colocaron una música para que concluyera, una música de llamado, y se dio cuenta que no había sacado la Biblia. Y leyó un texto bíblico incoherente con todo lo que había mencionado y finalmente se fue. Quedé totalmente triste porque ese tiempo que habíamos separado para estar en ese lugar, no solamente estaba yo, había personas que no eran adventistas, había personas de diferentes lugares allí, de otros internados que no eran de la Facultad de Teología y participaban de esa semana de oración. Y se fueron vacíos, un estudiante cerrando un ciclo académico, cargado de tareas, de preocupación, de ansiedad, abrumado tal vez por las deudas, va esperando escuchar un mensaje de esperanza y se encuentra con un circo donde posiblemente no estaba el Espíritu del Señor. Para evitar eso, Pablo recomendó en el capítulo 4, versículo 1 lo siguiente: te encadezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Cuando Pablo dice estas palabras, está repitiendo las mismas palabras que hace la Escritura. La Escritura reprende, exhorta, redarguye. Y entonces, si el joven Timoteo iba a predicar la palabra, esas funciones cumpliría la palabra en sus oyentes. Nosotros como creyentes, como siervos del Señor, somos llamados a tener un compromiso especial con la palabra, a ser esclavos de la palabra. Los oradores tenemos muchas veces que destruir tanto el yo, que seamos selectivos en nuestras ilustraciones al momento de trazar la palabra, para que el sermón no radique en la ilustración, sino que la ilustración, la historia o algo que usted cuente tal vez durante su predicación lleve al oyente a la palabra y no distraiga al oyente de la palabra y lo aleje de la palabra. El texto bíblico señala, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula, es decir, a los cuentos, a las historias. Pero ¿de qué me sirve un cuento? ¿De qué me sirve una historia si no está centrado en la palabra del Señor? ¿Y cuál es el problema que está planteando Pablo? Pablo está presentando una generación que tiene comezón de oír, pero no de oír la palabra del Señor, sino de oír esos mensajes livianos que aplacan la conciencia, esos mensajes centrados en el hombre, centrados en que solo tienes que prosperar, te va a ir bien, todo va a salir bien, Dios te va a bendecir, pero cuando se trata de exigir o de mostrar las exigencias de la palabra del Señor, tanto el orador como el pueblo hacen oído sordo o caso omiso a la Escritura. Entonces, hay un llamado especial para la iglesia, para nosotros y para todo el pueblo del Señor, a volver 100% al texto bíblico, a no forzar el texto bíblico, a no hacer que la Biblia diga lo que la Biblia no dice, a no predicar lo que la Biblia no enseña, a no imponer nuestra cultura, nuestra costumbre. Usted sabe que en todas las religiones, incluyendo la iglesia adventista del séptimo día,
a la cual yo pertenezco. Amo, quiero, respeto y hemos entregado nuestra vida al servicio de la iglesia desde nuestra infancia. Eh, tiene ciertas costumbres o corre riesgo de tener ciertas costumbres que no siempre están fundamentadas en el texto bíblico. Entonces, para evitar estas cosas debemos de ser fieles, fidedignos a la palabra. Pablo aconsejaba eso a Timoteo para prevenir de todas las falsas doctrinas y herejías que se acercaban en su tiempo. Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Las aflicciones, ¿por qué? Por ser un fiel maestro de la palabra del Señor. Haz obra de evangelista y cumple tú tu ministerio, porque cada uno dará cuenta al Señor. Por eso Pablo inicia mencionando, te encargo delante del Señor, delante de Dios y del Señor Jesucristo, el cual juzgará a los vivos, a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. O sea, esta predicación de la palabra traería muchas veces aflicción, persecución, sufrimiento a la vida de un apóstol fiel, como lo era el joven Timoteo, el pastor Timoteo. Entonces, ser leal al texto bíblico tiene consecuencias. En esta tierra pues puede tener a veces algunas consecuencias no tan positivas. En la vida venidera tiene consecuencias de salvación y de vida eterna, y por eso le dice, cumple tú tu ministerio. Fácil es ver el ministerio de otros, los errores de otras personas, el error del hermano, el error del pastor, el error de los líderes. Eso cualquiera lo puede ver y no es novedad para nadie. Pero cosa difícil es que el ser humano se centre y entienda que la responsabilidad de él es con Dios, consigo mismo y con su palabra. Ay, pero es que fulano lo hace de tal forma. Deje que fulano haga lo que quiera con su vida. Ay, pero es que el pastor tal predica de tal forma y no usa la Biblia. Deje que el pastor tal haga lo que él quiera hacer. Él dará cuenta a Dios por la forma como él se expresa, por la forma como él predica. Usted es llamado por el Señor Jesucristo a ser fiel y fidedigno a la palabra del Señor. El problema de los grandes oradores es que nos centramos más en que las personas estén atentas al mensaje. Yo no estoy en contra de eso, porque eso se llama oratoria, se llama homilética. Y es bueno tener una buena homilética. Tener la atención del público es necesaria para poder impartir un mensaje. Pero esta no es la prioridad cuando se trata de la palabra del Señor. Cuando un profeta del Señor era llamado a dar su mensaje, el Señor le decía, anda y háblale, sea que oigan o que dejen de oír. La palabra del Señor continúa diciendo, procura venir pronto a verme. Bueno, antes de eso, pues Pablo habla de su ministerio ya en sus últimos días. En el versículo 6 él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor dará, el juez justo dará en aquel día, no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amar la venida del Señor entonces era fundamental para Pablo, porque Pablo entendía que su ministerio no estaba solo para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. El ministerio de los hombres de Dios agrada a los que aman a Dios, pero a los que no aman a Dios pues les desagrada completamente. Pero el compromiso de Pablo era con Dios y con su iglesia. Entonces, Pablo escribe esta carta a pesar de las dificultades que había vivido allí en la prisión, el sufrimiento, en la angustia de Roma. Bueno, da unas instrucciones personales a Timoteo. Él hace mención, le dice, procura venir pronto a verme. Demas, que era uno de los hombres que había servido a Pablo, lo había desamparado y ya no estaba más con él. Se había ido tras los afanes de este mundo, menciona Pablo. Y dice, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Tito se fue por causa del Evangelio, estaba yendo a cumplir una misión que el mismo Pablo lo había enviado, pero habían aquí dos hombres que se menciona, no habla mucho la escritura de ellos, se desconoce mucho de ellos, posiblemente habían abandonado a Pablo y habían abandonado el ministerio del Señor para no seguir a Pablo. Bueno, ahora viene lo más interesante. Lucas, versículo 11, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Aquí hay dos lecciones que me gustaría que entendamos bien.
Número uno, Lucas era de profesión médico, había dejado una profesión que le podía haber generado muchos ingresos y mucho prestigio para seguir a Cristo, para seguir el ministerio, y ahora fue uno de los que decidió acompañar a Pablo hasta los últimos días de su vida, cuando ya Pablo estaba en el lecho de la muerte. Pero por otra parte tenemos a Marcos, y recordemos que este joven en algún momento en el libro de los Hechos, capítulo 13, señala de que Pablo lo había desechado, tal vez no estaba muy acorde con el ministerio que él desempeñaba, y había dicho, por favor, no lo tome más en cuenta, no sirve para el ministerio. Pero después Pablo se enmienda, se da cuenta que él se había equivocado y que Marcos le era útil para el ministerio. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios es un Dios que siempre nos da una segunda oportunidad para servirle, para continuar. Y Pablo muestra su carácter de líder, por otra parte, de no resentirse con aquellos con los cuales en algún momento no siempre estuvo de acuerdo. Ese es un gran principio de liderazgo que debería caracterizarnos a todos nosotros. Y por último, pues Pablo hace mención de Alejandro, el cual, en el versículo 14, el cual le había causado mucho daño, posiblemente era un hombre romano, el cual lo había enjuiciado para que estuviese en la prisión. Él dice, él me ha causado muchos males, pero que el Señor le pague conforme a sus hechos. Le dice a Timoteo, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon y no les sea tomado, todos me desampararon, así que no les sea tomado en cuenta. Versículo 17, pero el Señor, y aquí quiero hacer énfasis, estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación que todos los gentiles oyesen, y así fui librado de la boca del león, que se refiere al mismo Satanás. Gente linda, el ministerio de los hombres que deciden estar de parte de Dios es acompañado por el mismo Señor, por su mismo ángel ministrador y los santos ángeles. Y aunque todos los hombres puedan darte la espalda como le dieron a Pablo, aunque en algunos momentos puedas sentirte solo en tus batallas, en tus luchas, en tus pruebas, en tus desafíos, en tu ministerio, en tu cargo, en tu responsabilidad para con el Señor, en las responsabilidades eclesiásticas, en las responsabilidades del ministerio, recuerda que aunque todos te dejaren, el Señor nunca te dejará cuando decides serle fiel a ese Cristo Jesús. Finalmente Pablo da unos saludos interesantes y dice, el Señor me ha librado de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que la gloria y la honra sea para Cristo Jesús. Recuerda, así como Pablo fue un grande héroe de la fe, un grande siervo del Señor, y aún en medio de su desaliento, aún en medio de la muerte, aún en medio de la prisión, aún en medio de la cárcel, se encargó de alentar, de aconsejar, de escribir, de fortalecer, de dedicar su tiempo, su talento, su sabiduría, su capacidad para que la iglesia avance. Dediquemos nuestro tiempo, nuestro talento, nuestra sabiduría, nuestra capacidad, lo que somos y lo que seremos al Señor, para que el Señor nos use con poder y Cristo vuelva pronto. Concluyo con el pensamiento de Pablo. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu y la gracia sea con vosotros. Amén. Que la gracia bendita de Cristo Jesús sea con todos nosotros. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque cuando llamaste a Pablo, a Timoteo y a los apóstoles para escribir estas cartas, también nos llamaste a nosotros, porque hoy día la escuchamos, la predicamos, la leemos. Gracias por tus maravillas. Danos un día bendecido. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente sábado. Si esta palabra te hizo bien, comparte para que más personas conozcan.